Bienvenidos a la segunda parte o al segundo tema del curso de Auxilio Judicial 2019. En este tema vamos a ver el derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de género, haciendo referencia a la Ley 3/2007 para igualdad efectiva de hombres y mujeres, y por otro lado la Ley Orgánica 1/2004 sobre las medidas de protección integral contra la violencia de género. Vamos a hacer mención aquí al artículo 14 que veíamos de la Constitución española, donde todos los españoles son iguales ante la ley, sin que en ningún caso quepa ningún tipo de discriminación por razón de, y da una serie de circunstancias, y en especial aquí nos vamos a centrar en el sexo de la persona, es decir, no puede haber ningún tipo de discriminación, ni menos por razón de sexo. La mujer ha venido ocupando unas posiciones de subordinación con respecto del hombre de épocas anteriores. Se trata de un remanente que se ha venido dando de nuestros sistemas políticos anteriores, especialmente en la época de la dictadura, donde la mujer quedaba relegada a un segundo plano, teniendo el marido el pleno control sobre ella. Y frente a esta situación de discriminación, actualmente en nuestra sociedad quedan todavía vestigios que se van a plasmar en conductas sociales, ya sea en el ámbito laboral, ámbito de ocio, ámbito social, etc. ¿Con qué se ha intentado eliminar esos mecanismos, esas situaciones de discriminación? Pues con la Ley 3/2007 y la 1/2004. Por un lado, se ha intentado crear situaciones de igualdad. El hecho de ser mujer no se tiene por qué tener más problemas a la hora de acceder al mundo laboral, por ser posible que puedas tener un embarazo, por ejemplo. Y por otro lado, la Ley 1/2004 en torno a esa violencia de género, considerando como violencia de género aquella violencia ejercida por un hombre hacia una mujer dentro de una serie de relaciones, que las veremos ya más adelante. Ahora nos vamos a centrar en la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que es fruto, aunque hay gente o hay pensamientos que opinan que es una forma de discriminar al hombre. ¿Es una discriminación? Sí. ¿Es una discriminación legal? También. Fruto del artículo 9.2 de la Constitución española. Fruto del 9.2 que dice que los poderes públicos deberán de promover las condiciones para que la igualdad del ciudadano sea real y efectiva y remover aquellos obstáculos que impidan esa libertad, esa igualdad. Entonces, con la finalidad, y como veíamos en el tema 1, con la finalidad de eliminar o crear o poner a la mujer en una situación en pie de igualdad con el hombre, lo que se hace es discriminamos al hombre y situamos a la mujer en una posición de igualdad. Por tanto, se trata de una discriminación positiva. La ley orgánica 3/2007 dice que las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes, y por tanto tiene por objeto esta ley hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y en particular eliminando la discriminación a la mujer. Todas las personas tienen que gozar de los mismos derechos y se prohíbe especialmente la discriminación por razón de sexo. Las obligaciones que se dan dentro de esta ley tienen que ser aplicables a toda persona física, jurídica, que actúe o que actúe dentro del territorio español, con independencia de cuál sea su nacionalidad, su domicilio o residencia. Como principios que van a regir dentro de esta ley tenemos el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres y la integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas. Por tanto, el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres supone que se va a eliminar toda discriminación, ya sea directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente las que derivan de la maternidad, la asunción de las obligaciones familiares y el estado civil. ¿Por qué esto? Porque estos han sido los motivos por los cuales se discrimina especialmente a la mujer. Cuando un hombre y una mujer acceden a un puesto de trabajo teniendo las mismas capacidades, los mismos estudios, el empresario tiende a preferir al hombre porque sabe que las posibilidades de que se dé baja por
por maternidad, por estar embarazada, son nulas. Bien, por ello mismo hay que dar una mayor protección dentro de estas situaciones. Y luego la integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas. La igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres es un principio que va a informar a todo el ordenamiento jurídico, de tal forma que los poderes públicos, los operadores jurídicos, lo van a tener que tener en cuenta a la hora de aplicar e interpretar las leyes. Toda interpretación que se haga de una ley se tiene que hacer conforme al principio de igualdad. Toda actuación de los poderes públicos se tiene que hacer conforme a ese principio de igualdad, respetando ese principio. La igualdad de trato y de oportunidades a la hora de acceder al empleo y en la formación y en la promoción profesional en las condiciones de trabajo se garantizan, según dice la ley, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, a la hora de la promoción profesional, de ascensos, también en materias retribuidas. No por hecho de ser mujer se tienen menos derechos económicos, es decir, ¿con qué se pretende? Crear una igualdad salarial. Y las de despido y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta. No constituyen discriminación en el acceso al empleo cuando se trata de una diferencia de trato que se basa especialmente en el sexo debido a la naturaleza de las actividades profesionales que se están llevando a cabo. Si ese puesto de trabajo en concreto lo tiene que hacer un hombre, supongamos, por la razón que sea, propio de la naturaleza del puesto de trabajo, eso no supone que se tenga que sea una situación de discriminación a la mujer, al igual que si fuese al revés. Si supongamos que hay una actividad que tiene que realizarla solamente la mujer, por razón de la naturaleza de dicha actividad, no supone una situación de discriminación al hombre. ¿Qué diferencia hay entre una discriminación directa e indirecta? Una discriminación directa por razón de sexo, en la que se encuentra, o se da cuando es aquella en la que se encuentra una persona que sea o haya sido o pudiera ser tratada, atendiendo al sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. Es decir, directamente se produce una situación de discriminación, que en condiciones de igualdad tienen las dos los mismos derechos, pero sin embargo está discriminando. Se considera discriminación indirecta la situación en la que una disposición criterio práctica, que aparentemente son neutros, pone a las personas de un sexo en desventaja respecto de las otras personas del otro grupo social, del otro sexo, salvo que dicha disposición criterio práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Esto viene a ser situaciones neutras que no darían lugar a una situación de discriminación, pero que debido a su vez a la discriminación que se produce dentro de nuestra sociedad, ese acto, esta disposición, a pesar de ser neutros, crean un efecto discriminatorio. Se considera en todo caso discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirectamente por razón del sexo de las personas. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo. El acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. El acoso sexual hay que tener en cuenta que tiene que tener una finalidad sexual, mientras que el acoso por razón de sexo no tiene una finalidad sexual, sino que se trata de un comportamiento que se realiza en función del sexo de una persona y que pretende atentar contra la dignidad o realizar un trato intimidatorio, degradante o ofensivo. Yo, por ejemplo, en un puesto de trabajo, se está en un puesto de trabajo donde hay varios, donde la mayoría son hombres, si a una mujer no se la habla o se le impide el ascenso o cualquier situación, puede dar lugar a un acoso por razón de sexo. Ahora bien, acoso sexual y un fin sexual. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación que constituya acoso sexual o acoso por razón de sexo se considera también un acto de discriminación por razón de sexo. Todas aquellas condiciones que se pongan a una persona, por ejemplo,
tienes que realizar un acto sexual para poder llevar a cabo un ascenso, entonces estamos hablando de una discriminación por razón de sexo. La discriminación por el embarazo o por la maternidad también supone una discriminación directa, así como la indemnidad frente a represalias. Se considera discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o un efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de una queja, de una reclamación, de una denuncia, de una demanda o de un recurso, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. ¿Qué consecuencias jurídicas tiene? Todo acto, toda cláusula de un negocio que dé lugar a una situación de discriminación, por un lado tienen que ser nulos y por otro lado puede exigirse la reparación de los daños y perjuicios, así como las indemnizaciones. La acción positiva. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional, los poderes públicos tienen que adoptar medidas en favor de la mujer para corregir situaciones patentes de desigualdad respecto de los hombres. Tales medidas han de ser razonables y proporcionales con el objetivo perseguido en cada caso. De tal forma que lo que decíamos, podemos discriminar al hombre siempre y cuando sea objetivo, sea razonable, dé lugar a una discriminación de carácter positivo con la finalidad de igualar a ese grupo social que se encuentra en situación de desventaja. Cualquier persona lo que puede hacer es recabar la tutela, es decir, acudir a los juzgados y tribunales para la protección de este derecho. La capacidad y legitimación para intervenir dentro de un proceso civil, social y contencioso administrativo que verse sobre la defensa de este derecho de igualdad corresponden a las personas físicas o jurídicas con interés legítimo. Las personas acosadas son las únicas que pueden iniciar ese proceso, las únicas legitimadas. Es decir, yo porque vea una situación de acoso no puedo denunciarlo. Va a ser legitimada la persona acosada. Aquí se produce una inversión de la carga de la prueba, de tal forma que quien tiene que probar es la persona a la que se le ha acusado de crear una situación de discriminación, no la persona que está siendo discriminada. Ahí dice la ley que, de acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Por tanto, inversión de la carga de la prueba, como se llama. Cierto es que, como norma general, quien acusa tiene que probar. Bueno, pues aquí se produce la inversión de esa carga. A los efectos de lo dispuesto anteriormente, el órgano judicial e instancias de parte puede recabar, si lo estima útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. Las políticas públicas para la igualdad. A los fines de esta ley, tenemos que tener en cuenta los criterios generales que deben de seguir los poderes públicos. Por un lado, compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre hombres y mujeres. Por tanto, compromiso que tienen esos poderes públicos. Integrar ese principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económicas, sociales, laborales, culturales. Y eliminar esas diferencias retributivas, es decir, que todas las personas se encuentren en la misma situación de igualdad, que no haya el mayor número de parados sean mujeres, por ejemplo, potenciar el crecimiento de las mujeres emprendedoras, las mujeres empresarias, y pues crear políticas para valorar el trabajo de las mujeres, incluso el trabajo que las mujeres prestan en el servicio doméstico. La colaboración y cooperación entre las distintas administraciones públicas, una participación equilibrada dentro de las candidaturas electorales, una adopción de medidas necesarias para erradicar la violencia de género, la violencia familiar y toda forma de acoso sexual y acoso por razón de sexo. La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad, es decir, aquellas mujeres inmigrantes, aquellas mujeres con discapacidad, mujeres mayores que han venido a la sombra, por así decirlo, del marido, que estaban siempre en casa, que no trabajaban, tienen problemas para acceder si se quieren incorporar al mundo laboral. Por tanto, eso hay que fomentar la eliminación de esa situación de discriminación. Proteger la maternidad, la protección de la maternidad. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar para fomentar el trabajo de la mujer.
el fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas administraciones públicas y agentes sociales, el fomento de la efectividad del principio de igualdad entre hombres y mujeres en la relación con los particulares, implantar un lenguaje no sexista en ámbitos administrativos, sociales, culturales. Todos los puntos, en este caso, se tienen que promover integral de igual manera en la política española de cooperación internacional para el desarrollo. El principio de igualdad de trato y de oportunidades informa con carácter transversal la actuación de los poderes públicos, esto ya hemos referido anteriormente, y es un principio informador que tiene que tenerse en cuenta a la hora de aplicar no solamente las leyes, sino tener en cuenta a la hora de realizar actuaciones por parte de los poderes públicos. Cuando hablamos de los nombramientos que tengan que realizar los poderes públicos, tiene que haber una presencia equilibrada entre hombres y mujeres. En el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, el Gobierno, en materias de su competencia, tiene que aprobar periódicamente un plan estratégico de igualdad de oportunidades y que incluye medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre el hombre y la mujer y eliminar la discriminación por razón de sexo. Esto es importante. El plan estratégico tiene que ser elaborado por el Gobierno. Aquí hay que tenerlo en cuenta esta frase. Puede ser preguntada y puede ser objeto de pregunta de examen. El informe periódico, en los términos que reglamentariamente se determina, el Gobierno puede elaborar también informes periódicos sobre el conjunto de sus actuaciones y se da cuenta de este informe a las Cortes Generales. Luego tenemos el informe de impacto de género, los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística se tienen que someter a aprobación del Consejo de Ministros y tienen que tener un informe sobre el impacto por razón de género. Bien, a la hora de las estadísticas y los estudios hay que tener en cuenta que esas estadísticas y esos estudios se tiene que diferenciar la variable de sexo, establecer operaciones estadísticas que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, diseñar e introducir indicadores y mecanismos para permitir el conocimiento de la incidencia de otras variables, cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación en los ámbitos de intervención. Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables puedan ser explotadas y analizadas. Explotar los datos que disponen de modo que se pueda conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones. Revisar las definiciones estadísticas con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres. Evitar que haya estereotipos. Hay una colaboración entre las distintas administraciones públicas, el Estado y comunidades autónomas tendrán que cooperar para integrar esos derechos de igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus respectivas competencias. Las entidades locales integrarán también ese derecho de igualdad en el ejercicio de sus funciones. Que acciones de planificación equitativa, con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre el hombre y la mujer, la corporación local podrá establecer planes municipales de organización, sin perjuicio de la competencia que tiene el Estado o las comunidades autónomas para prestar la asistencia técnica en la elaboración de estos planes. La acción administrativa para la igualdad, la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, incluye en el sistema educativo fomentar el respeto a esos derechos fundamentales, inculcar no solamente de las escuelas infantiles hasta las universidades que el hombre y la mujer están en igualdad de condiciones. Y dentro del sistema educativo y se incluyen principios de calidad para la eliminación de los obstáculos que dificultan esa igualdad efectiva entre el hombre y la mujer y fomentar la igualdad plena entre unos y otros. La administración educativa garantiza igual derechos a la educación de hombres y mujeres, evitando especialmente comportamientos sexistas o los estereotipos. Las administraciones educativas desarrollan una serie de actuaciones. Por un lado, especial atención en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre el hombre y la mujer. Enseñar desde, como he dicho, de los infantiles a las universidades. Rechazar todo comportamiento que suponga una situación de discriminación o que haya una situación de estereotipos. La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos. De hecho, tenemos cursos máster en torno a la igualdad entre el hombre y la mujer.
Presencia equilibrada en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes, que haya hombres y mujeres. Una cooperación con el resto de las administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión de los principios de coeducación e igualdad, y el establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia. Es decir, fomentar que las mujeres también han tenido un papel relevante dentro de nuestra historia y que han descubierto cosas y se han descubierto cosas. En el ámbito superior ocurre exactamente lo mismo. A tal fin, los poderes públicos lo que hace es incluir esos programas de estudio en las enseñanzas de materia de igualdad, crear posgrados específicos, como bien he dicho, y realizar estudios e investigaciones sobre esta materia. A la hora de tener en cuenta la igualdad en la creación y producción artística e intelectual, las autoridades públicas tienen que velar por hacer efectivo ese principio de igualdad de trato y de oportunidades entre el hombre y la mujer, en todo lo que concierne a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma. Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las administraciones públicas, que de modo directo e indirecto configuren el sistema de gestión cultural, desarrollan las siguientes actuaciones. Por un lado, vamos a verlo de otro color. Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura y combatir la discriminación estructural o difusa. Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autores femeninos. Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la oferta artística y cultural. Que se respete y garantice la representación equilibrada en los órganos consultivos, científicos y de decisión dentro del organigrama artístico y cultural. Adoptar medidas de acción positiva para la creación y producción artística e intelectual de las mujeres y, en general, todas las acciones positivas necesarias para corregir la situación de discriminación en la producción y creación intelectual, artística y cultural de las mujeres. Integración del principio de igualdad en la política de la salud. Las políticas, estrategias y programas de salud tienen que integrar la formulación, el desarrollo y la evaluación de las necesidades de las mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas. Garantizarán un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres a través de la integración activa en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud del principio de igualdad de trato, evitando que por su diferencia biológica o por los estereotipos pues se produzcan discriminaciones. La administración pública, a través de sus servicios de salud, desarrollan, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, una serie de actuaciones. Adoptar sistemáticamente, dentro de las acciones de educación sanitaria y de iniciativa destinadas a favorecer la promoción específica en la salud de la mujer, así prevenir su discriminación, fomentar la investigación científica que atienda a las diferencias entre hombres y mujeres en relación con la protección de la salud, la consideración dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, acoso sexual y acoso por razón de sexo, la integración del principio de igualdad en la formación del personal de servicio de organizaciones sanitarias, presencia equilibrada de hombres y mujeres en el Sistema Nacional de la Salud, la obtención y tratamiento desagregados por sexos. Dentro de la sociedad de información, todos los programas públicos incorporarán el principio de igualdad de oportunidades. El gobierno tiene que promover la plena incorporación de la mujer en la sociedad de la información mediante el desarrollo de programas de carácter específico y promover los contenidos creados por mujeres en el ámbito de la sociedad de información. Todos los programas públicos de deporte, de desarrollo de deporte, incorporan la efectiva consideración también de ese principio de igualdad efectiva y promueve ese gobierno el deporte femenino y favorecer la efectiva apertura de las disciplinas deportivas, donde las mujeres tengan también esa presencia. En el ámbito rural, aquí especialmente lo que tiende es a conseguir que la mujer que está dentro de dentro de lo que es en entornos rurales, pues fomentar su participación, su cultura, participación social en la cultura y promover actividades laborales que favorezcan a las mujeres dentro del mundo rural. Políticas urbanas de ordenación territorial y vivienda. Las políticas y planes de la administración pública en materia de acceso a la vivienda incluyen también medidas para hacer efectivo ese principio de igualdad. Las políticas urbanas y de ordenación del territorio
Tomarán en consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y los diversos tipos de estructuras familiares. Y el Gobierno tiene que fomentar el acceso a la vivienda de la mujer en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, como puede darse cuando estamos ante una mujer víctima de violencia de género. Las administraciones públicas tienen que tener en cuenta el diseño de la ciudad. En la definición y ejecución del planeamiento urbanístico debe de tener en cuenta esa perspectiva de género a la hora de desarrollar los planes urbanos, los planes urbanísticos, vamos. Todas las políticas, planes, documentos de planificación, estrategia, tanto sectorial como geográfica y herramientas de programa operativo en la cooperación española para el desarrollo tienen que incluir el principio de igualdad entre hombres y mujeres y reciben un tratamiento de prioridad transversal y específica, concretando medidas concretas para el seguimiento y evaluación de los logros para la igualdad de cooperación. Se elabora una estrategia sectorial de igualdad entre hombres y mujeres para la cooperación española. Dentro de los contratos de la administración pública, ese principio también hay que tenerlo en cuenta, con el fin de, a la hora de realizar los contratos, hay que tener en cuenta o promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Contrato del Sector Público. Contratos de la Administración General del Estado. Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución y las políticas de igualdad en el mercado laboral, determinará los contratos de la Administración del Estado y de sus organismos públicos que deben de incluir obligatoriamente entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la Ley de Contrato del Sector Público. En el acuerdo podrán establecerse en su caso características y condiciones que tienen que incluir dentro de los pliegos. Y los órganos de contratación deben establecer en los pliegos de las cláusulas administrativas de carácter particular la preferencia en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas en el que el momento de acreditar que tiene una solvencia técnico-profesional cumplan con las directrices en torno a los principios de igualdad. Las administraciones públicas deben de adoptar subvenciones que den lugar a promover la igualdad entre el hombre y la mujer. Intentar que de esta manera conciliar la vida pública, la vida personal y la vida laboral y familiar. Por tanto, subvenciones a las empresas para garantizar no solamente los contratos a las mujeres, sino que éstas puedan también conciliar la vida personal, familiar y la laboral. Hay órganos dentro de la Ley 3/2007 que son importantes, como son el Instituto de la Mujer, organismo autónomo que es dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Se trata de un organismo del Gobierno central que promueve políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Se encuentran esas políticas en España ampliamente descentralizadas y cada comunidad autónoma posee su propio instituto. La finalidad es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer dentro de la vida política, cultural, económica y social. El Observatorio para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres tiene como función estudiar la situación de la mujer española dentro del campo legal, educativo, cultural, sanitario y sociocultural y crear un banco de datos actualizados que sirvan para saber en qué situación se encuentra la mujer e informar sobre la situación en la que se encuentran las mujeres. Este observatorio, el Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, se crea mediante Real Decreto 1686 de 6 de octubre y entró en funcionamiento en el año 2001. Órgano gestionado por el Instituto de la Mujer al asumir las funciones de secretaría que le atribuye el Real Decreto de Creación y tiene por objeto la construcción de un sistema de información para conocer esa situación, como acabamos de decir, en que se encuentran las mujeres y promover políticas públicas y participación o políticas públicas destinadas a que las mujeres puedan participar dentro de los distintos ámbitos en un plano de igualdad.
A través del observatorio se pretende hacer una valoración de la situación de la mujer en las diversas áreas como el empleo, la educación, el reparto de responsabilidades, el poder y toma de decisiones, la salud y la exclusión social, y evaluar por otro lado los efectos producidos por las políticas de igualdad que se han puesto en marcha. Los objetivos son, por una parte, recabar, analizar y difundir esa información periódica y sistemática sobre la situación de la mujer y de los hombres en cada momento y a lo largo del tiempo, con el fin de conocer los cambios sociales, laborales registrados y proponer políticas tendentes a mejorar la situación de la mujer en distintos ámbitos.